¿Cómo están, queridos hermanos? Y qué alegría volver a verlos, a pesar de que estamos ya en fiestas patrias, pero gracias a Dios hay varios conectados, y bueno, y los que no, de seguro están disfrutando de estas pequeñas vacaciones que el Señor nos da. Eh, Oremos al Señor para empezar, oremos para que Él nos hable, oremos para que Él abra nuestros corazones para que podamos entender este pasaje también, para que podamos guardar lo que el Señor dice. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor, te agradecemos, Señor, porque nos permite reunirnos nuevamente, Señor, en- de manera online, Señor, eh, para escuchar tu palabra, alabar tu nombre, Señor, y aprender de ti, Señor. Oh Padre amado, te pido, Señor, que abra nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que tu palabra cale hondo, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y podamos, Señor, comprender, Señor, qué es lo que tú quieres para tu iglesia, Señor. Cuál es la manera en cómo nos debemos, Señor, comportar, Señor, y cómo debemos vivir a la luz del Evangelio, Señor. Y te pido, Señor, que bendiga, Señor, a, a los hermanos que han salido, Señor de, de vacaciones, Señor. Te pido que bendiga, Señor, a los que están disfrutando de estas fiestas patrias, Señor, y que nos cuide, Señor, y nos guarde, Señor, en todo momento, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, como a veces he dicho también, esta carta a los romanos es una de las más importantes eh, del Nuevo Testamento. Bueno, sin menospreciar las demás cartas que son igual de importantes, pero esta, por su contenido teológico, es muy importante, ya que con esta se dio puntapié inicial a la Reforma con Martín Lutero, eh, y puesto que Pablo explica de manera muy detallada el Evangelio. Eh, y probablemente Pablo en este punto no había visitado Roma. Pablo tenía el deseo de hacerlo, pero muy probablemente no pudo haberlos visitado. Pero obviamente también oía acerca de esta iglesia en Roma, en la capital eh, eh, del Imperio Romano. Y es probablemente que esta iglesia se fundó después de la predicación de Pedro en Hechos 2, donde si se fijan bien, dicen que hay unos visitantes de Roma, entre ellos judíos o prosélitos que eran gentiles convertidos al judaísmo, o también gentiles que venían de Roma. Es muy probable que en un inicio esta iglesia tuviera un carácter como judío, eh, eh, con una cultura judía muy marcada, pero en el año 50 el emperador Claudio decretó que los judíos debían salir de Roma. Esto lo podemos ver en Hechos 18 al 2. Eh, Ahí dice que el emperador decretó esto y mandaba expulsar a los judíos de Roma. Y es por esto que después la iglesia se compuso de gentiles hasta el año 70, cuando volvieron los judíos. Y es muy probablemente que la fecha de esta carta sea un poco después de esto. Y es por eso que vemos algo muy marcado como entre judíos y gentiles, y por lo que hemos leído también, eh, podemos ver que habían problemas con los días, que habían problemas con la comida, cosas que los judíos eran muy celosos en eso. Y, y es por esto que la iglesia en Roma tenía una diversidad muy rica, pero también es algo que chocaba entre los judíos y los gentiles. Y para
empezar, y para explicar este pasaje, debemos leer, voy a leer estos dos versículos que están en Romanos 12:1. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y Romanos 13:14, que dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ese versículo está justo antes de Romanos 14. Y según los pasajes que he citado, Pablo no les comunica esta parte de la carta ah, con el propósito de convertirlo en personas legalistas, ni que busquen su salvación de esta manera. Más bien su intención es que como cristianos sigan el ejemplo de Jesús y comprendan toda la enseñanza del Evangelio que Él les presenta. Esto debe llevarlos inevitablemente a revestirse de la naturaleza de Cristo, ya que esta es la respuesta natural que se espera de un seguidor de Cristo. Entonces, después de que, como dije, Pablo expusiera y explicara qué es el Evangelio, de Romanos 1 hasta el capítulo 11, de ahí vemos toda la exposición de Pablo. Después de estos capítulos, Pablo explica de manera muy práctica cómo es vivir a la luz del Evangelio, y justamente en este capítulo toca un tema que es importante para vivir en una comunidad sana en la iglesia. Y empecemos con los versículos del 5 al 6. Dice: uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Y perdonen porque está la gata acá. ¿Se escucha el maullido? Que le gusta estar conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en estos versículos? ¿Por qué deben estar convencidos según su propio sentir? Este en un principio yo no lo entendí, pero a la luz de lo que dice Pablo durante toda la carta, él quiere decir que nuestra conciencia como cristianos, eh, al menos los que están maduros en la fe, porque si leemos Romanos 14:1, Pablo se refiere a los débiles en la fe y, eh, y también se refiere a los que son fuertes en la fe, para que no juzguen a su hermano débil en la fe. Entonces, Pablo sabe muy bien que hay cristianos maduros en la fe, y, y los cristianos maduros en la fe tienen la conciencia sujeta a la palabra de Dios, como dice en el capítulo 4 de Romanos, versículo 21, o también en Romanos 14, del 14 al 15, un poquito más adelante, y dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y en la iglesia en Roma chocaban dos culturas muy diferentes, como dije, los judíos y los gentiles. Los judíos tenían muchas fechas importantes, y, y no solo el Sabbat, sino también fiestas donde celebraban eh, ritos antiguos del Antiguo Testamento, que para ellos era muy importante. Pero los gentiles no habían crecido de esa manera. Los gentiles eh, consideraban quizá un día importante o quizás todos los días importantes, puesto que era un regalo del Señor. Eh, pero también pasaba lo mismo con la comida.
Los gentiles no crecieron en una cultura judía, entonces ellos sí podían comer animales impuros, porque para ellos no era un problema. Pero para los judíos sí era un problema comer animales impuros. No para todos los judíos convertidos, pero sí, muy probablemente para los judíos recién convertidos, esto sí les chocaba y era algo que, ah, para sus conciencias, que estaban aún escrupulosas a su antigua vida, sí les pudo haber provocado algo. Pero también acá venían la parte de los que eran fuertes en la fe, que entendían eh, que el Señor fue el sacrificio perfecto y ya no había nada impuro o puro, sino que todo le era lícito. Y como dice Pablo en el versículo 14, yo sé y estoy convencido de que nada es inmundo en sí mismo. Pablo lo entendía perfectamente. Él, siendo un judío de tono y lomo, entendía que eh, después del sacrificio de Jesús, todo venía a ser eh, eh, como algo puro en su justa medida. Entonces, estas dos culturas chocaban y a la hora de celebrar fiestas o de comer o para cualquier otra cosa, esto era un problema. Y esto es lo que Pablo les explica a los romanos, que, que ya sea que guarden un día o que se consideran iguales todos los días, ya sea que coman o se abstengan de comer, que lo hagan con una conciencia libre de culpas, pero que lo hagan eh, siendo el Señor su centro y no dejando de lado al Señor. Cuando se hacía la lectura de la carta a los romanos, bueno, antiguamente cuando se leía las cartas, no se leía por partes, sino se leía a toda la iglesia. Entonces se leía toda la carta y estaba toda la iglesia como oyente. Entonces, acá estaban los fuertes y los débiles oyendo. Y era un llamado tanto para los fuertes de la fe a no juzgar a los que tenían este problema de conciencia, pero también era un llamado a los débiles a que maduraran en su fe, ya que el Señor hizo pura todas las cosas ya. Y para, perdón, eh, y lo mismo es para nosotros. Eh, Pablo dice en el versículo 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracia a Dios. Entonces, este es un llamado de atención a considerar eh, cómo estamos viviendo también nuestras vidas a la luz de la palabra. Si es que, si es que comemos, estamos realmente dando gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado y dando gracias por esta comida. Así es que guardamos un día especial, eh, lo estamos guardando dando gracias a Dios o guardándolo para el Señor. Eh, ¿Hay alguien que guarda ciertos días importantes? Que lo haga con una conciencia limpia y libre, pero para el Señor, sabiendo que es gracias a Él que podemos disfrutar de buenos momentos en familia, de buenas comidas y de momentos de calidad con las personas que amamos. Pero siempre que el Señor sea nuestro centro. ¿Hay alguien que comúnmente ayuna o guarda días para el Señor? Acá el Señor dice que lo hagan para Él y no para juzgar quienes no lo hacen. Esto llevándolo el pasaje a nuestro contexto, porque eh, también hoy en día se conocen mucho a los que son, por ejemplo, vegetarianos o veganos, y ahí sí se asemejaría mucho a lo que pasaba con los judíos y gentiles. Hay personas que no tienen problemas con comer carne, pero hay personas que sí, porque el Señor les ha dado un corazón sensible
y que quiere cuidar a su creación y están en todo su derecho. Pero el Señor no nos llama a juzgar, sino a aceptar a nuestros hermanos, a aceptarnos mutuamente y así mostrar el amor de Cristo. Hay alguno que no bebe aquí eh, y que lo considera eh, eh, que es un problema. Ok, que no lo haga, pero que no lo haga para el Señor. Y si alguien bebe, que lo disfrute siendo el Señor su centro. Y esto es lo que dice Pablo, y es muy práctico en esto, Pablo. Pablo no quiere que por cosas pequeñas la iglesia se divida. Eh, y como dice Pablo en unos versículos más adelante, dice, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si, porque si por causa de tu comida tu hermano se entristece, ya no anda conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y de nuevo Pablo lo repite, no juzguen a su hermano, no seamos piedra de tropiezo. Y, y esta cosa es muy práctica. Y más adelante dice, en el versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. No permitamos que por cosas muy puntuales y chicas, un hermano se pierda. No seamos piedra de tropiezo para aquel que es nuevo y tiene problemas con, no sé, algún día, alguna comida, con alguna bebida. Y Pablo entendía muy bien la importancia de predicar la palabra de Dios y, y una doctrina correcta acerca de estas cosas. Pero, o sea, y predicar una doctrina correcta. Y Pablo era un defensor de la sana doctrina, pero para estas cosas puntuales, Pablo no se calienta la cabeza, porque estas no son grandes controversias, sino maneras prácticas de cómo amar a nuestros hermanos y mantener la unidad de la iglesia. Y con esto Pablo no quiere decir que a la hora de, de, de defender el Evangelio ante una falsa doctrina, nosotros lo aceptemos, no. Él está viendo cosas muy prácticas y cosas muy pequeñas en que la iglesia estaba teniendo un problema. Y, y son cosas muy puntuales. Pero todos sabemos que ante la falsa doctrina, Pablo iba y defendía con todo la sana doctrina. Y ahora bien, esto nos debe hacernos preguntar si es que realmente eh, estamos siendo en alguna manera piedra de tropiezo para algún hermano en la fe, por la manera en cómo nos comportamos frente a las comidas o a las bebidas, o también cómo la aceptación de Dios y su perdón en Cristo nos debe llevar a aceptar a nuestro hermano pese a nuestras diferencias. También, esto es el entender el Evangelio, el entender que Dios nos ha aceptado y el perdón de Cristo, como dije al principio, nos debe llevar a vivir una vida que refleje a Cristo, que nos revistamos de, que podamos, que Cristo sea visible. Entonces, preguntémonos estas cosas. O también, ¿cómo debería cambiar nuestra manera de pensar a la hora de comer o realizar algún evento o en guardar algún día? ¿Estamos realmente considerando y dando gracias al Señor por estos días o estamos viviendo a nuestra manera? ¿Estamos dando gracias a Dios en cada una de estas cosas? ¿Cómo debería ser nuestra actitud
con Dios a la hora de guardar un día, o comer o abstenerse. Ahora pasemos a la otra sección, del 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Cuando Pablo se refiere a Jesús como Señor en este pasaje, se está refiriendo a Él como un Señor que tiene siervos y esclavos, como un curios. Bueno, perdón, como un kairos. Eso es la palabra en griego. Es por esto que Pablo vuelve a tomar el argumento. Si pueden leer el versículo 4 en sus Biblias, si la tienen ahí, eh, donde, perdón, yo solo leo. Acá está. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Ok? Acá se refiere a las personas que tenían esclavos en este tiempo. Eh, y Pablo acá vuelve a tomar este argumento del versículo 4 y lo lleva a la vida de la iglesia como del hermano fuerte y al hermano débil. Esto no puede juzgar al siervo ajeno, puesto que son del Señor. O sea, nosotros somos del Señor. Nosotros somos los siervos. Nosotros no podemos llegar y juzgar al, al siervo de otro Señor, porque del Señor es. Y esto es lo que se refiere Pablo. Y, y sumado a esto, eh, Pablo se refiere a que la vida de un cristiano no está centrada en sí mismo. Si vivimos, dice Pablo, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Eh, entonces, la vida de un cristiano no está en cumplir sus deseos, en cumplir el propósito que él quiere para su vida. No está en que quieran ser, no está en que él quiera hacer lo que le da la gana. Eh, Sus acciones y actitudes no deben estar determinadas por consideraciones personales propias o humanas o sociales, sino que deben estar coordinadas con la misma vida de Cristo, porque del Señor somos. Y esto cambia la vida de un cristiano, tanto de los que son maduros como la de los que son nuevos en la fe. Esto pasa de ser una vida egocéntrica, centrada en nosotros mismos, a, a pasarse a ser una vida cristocéntrica. Y en relación con el punto anterior, no nos he permitido juzgar a nuestros hermanos en asuntos de conciencia, puesto que en todas las cosas nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Somos del Señor. No, no podemos juzgar a nuestros hermanos por estos temas de conciencia, por cosas tan pequeñas, porque somos del Señor. Y este tema fue bien cortito porque eh, es muy eh, es muy claro, Pablo, en este punto. Nosotros somos del Señor. Y, y debemos preguntarnos si es que nuestra vida refleja el señorío de Cristo en nuestras vidas. Si nuestras vidas está centrada en Cristo. Y cuando consideramos hacer cualquier otra cosa, eh, consideramos al Señor también. Y si no es así, te animo a que vivas tu vida a la luz del Evangelio, bajo el señorío de Cristo, que no es para nada una carga, sino una bendición y seguridad para nuestras vidas, puesto que del Señor somos y el Señor es el Señor tanto de los vivos como de los que ya han partido aquí. ¿Ok? Y ahora el otro tema.
del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, que está escrito. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ahora bien, esta parte resulta ser un poco confusa si lo leemos a la rápida, ya que Pablo viene a exponer eh, que hemos sido justificados por la fe en la carta de Romanos, ¿cierto? Que, que somos salvos no por obras, sino por gracia, que somos hijos de Dios, y que tanto judíos como gentiles tienen el mismo derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué quiere decir eh, con que todos compareceremos ante el tribunal de Dios? Pablo muy acertadamente cita Isaías 45:23, donde el Señor habla y decreta ante todo el mundo. Si leen este pasaje, todo el Isaías 45, verán que el Señor es el que está hablando y Él es el que es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el único Dios, Él es el único Rey. Y este pasaje da la razón a Pablo, que escribe a la iglesia de Roma, y es que los hombres y las naciones no pueden vivir según su capricho, pues el mismo que ofrece a todos la salvación universal es el que también cita a todos los hombres para que rindan cuenta de sus hechos, ya sea a los que no han creído en Cristo, van a ser condenados, pero, pero a los que creen en Cristo van a rendir cuenta ante el Señor. Y Pablo es claro en esto, porque le está hablando a una iglesia en Roma, donde hay convertidos también. Y, y, y que todos compareceremos ante lo que hemos hecho. Si hemos sido piedra de tropiezo para algún hermano, si hemos alejado a algún hermano por nuestras actitudes, si hemos juzgado a, a hermanos por temas de conciencia, por algo tan mínimo, el Señor nos va a pedir cuenta de cada una de esas cosas. Pero Pablo no se está refiriendo aquí de que vamos a perder nuestra salvación, porque claramente no es así. Pero sí vamos a tener que rendir cuenta ante nuestro Señor, porque hay, como dice Pablo, ante Él toda rodilla se doblará. Entonces, si Pablo le dice esto a la iglesia de Roma, es por algo. Pablo no está hablando con, como dije, con no creyentes, sino que está hablando con maduros y débiles en la fe. Y quienes han juzgado a algún hermano tendrán que rendir cuenta al Señor de su mayordomía o de su cargo o responsabilidad que hayan tenido. Esto quiere decir con mayordomía. Entonces, a la luz de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, ¿cómo está siendo nuestra actitud al ver, no sé, alguna falla de nuestro hermano? Y si estamos siendo realmente amorosos con ellos, en vez de ir y juzgar al tiro, estamos realmente nuestro hermano, viéndolo como un igual, como un siervo de Dios. Nosotros somos iguales ante el Señor. Nadie es mayor, ni el pastor es mayor, ni el que está recién llegado en la fe es mayor. Todos somos iguales ante el Señor. Tenemos los mismos derechos. Debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos y decimos de los demás, eh, porque pensándolo bien, nuestro hermano que ha fallado en el día del juicio no tendrá que rendir cuenta a nosotros, sino a Jesús, su dueño. Y nosotros no vamos a tener que rendir cuenta a los demás, sino a nuestro Señor. Y pensemos en estas cosas, queridos hermanos. Pensemos en cuántos problemas y divisiones se evitarían en la iglesia si tenemos en mente que Jesús es nuestro Señor.
y no nosotros, nuestros señores, o no nosotros los señores de la iglesia, eh, que estamos pidiendo cuenta a los demás de lo que hacen. Piensen en cuánto daño también hemos causado con nuestras actitudes. Piensen en cuántos problemas nos hubiéramos evitado, malestares, dolores, penas y decepciones, y por estas cosas. Y de nuevo, Pablo nos está diciendo aquí que seamos intransigentes o dejemos a, a los que dedican una falsa doctrina, porque Pablo es muy duro con ellos, pero con estos temas de conciencia es necesario aceptar a nuestro hermano y amarlo. Y Pablo, inspirado por Dios, es muy simple en estas cosas prácticas, pero también muy profundo, porque, porque el Evangelio debe reflejar uh, el Evangelio en nuestras vidas debe reflejar a Cristo. Como dice Pablo en el capítulo 13, revístanse de Cristo, revístanse de su justicia, revistámonos de Cristo. Y quedémonos con lo que eh, dice el versículo 19 también, del capítulo 14. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Edifiquémonos mutuamente, contribuyamos a la armonía del cuerpo de Cristo. Del Señor somos y no de nosotros mismos. Honremos al Señor en todo lo que hagamos y vivamos cada día para el Señor. Y esto es lo que Pablo y lo que el Señor quiere decirnos hoy en día. Pablo deseaba que los romanos comprendan que el Evangelio que se espera no es solamente que el cambio no solamente sea interno, sino también que se refleje en acciones externas, incluso en detalles aparentemente insignificantes, como la observancia de días especiales, incluso de hábitos alimenticios, o ya sea de cualquier otra cosa que sea un tema de conciencia. Ya sea que decidan comer o abstenerse por razones específicas, es crucial comprender que la vida de un cristiano debe estar centrada en Cristo y no en sí mismo. Si alguien está dispuesto a dar su vida, que sea, eh, que sea por el Señor y no por ninguna otra razón ajena a Cristo, ya que llegará el día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ante el Señor rendiremos cuenta. Nosotros no debemos rendir cuenta a los demás hermanos, sino a nuestro Señor, porque del Señor somos. Oremos, querido hermano. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, eh, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tu evangelio, Señor, tu palabra cala hondo en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, como decía, Señor, esta cueca, Señor, es lumbrera a nuestros pies, Señor. Tu palabra, Señor, es quien guía nuestro camino. Tu palabra, Señor, es quien nos sustenta, Señor, y nos afirma, Señor. Y nosotros permanecemos, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú nos tienes, Señor, abrazados, Señor, a ti. Y te pedimos, Señor, que en cosas tan mínimas, Señor, y tan prácticas, Señor, que podamos, Señor, responder de manera correcta, Señor, ante problemas que se generen, Señor. Si algún hermano se ha equivocado, Señor, que podamos, Señor, saber perdonar, Señor, y aceptar a este hermano, Señor. Si hay algún hermano que tiene problemas, Señor, con comer alguna cosa, Señor, que podamos, Señor, ser amorosos, Señor, en respetar, Señor, lo que lo que él come, Señor. Y que también podamos seguir, Señor, no ser piedra de tropiezo, Señor, ante un hermano, con nuestras actitudes, Señor, con nuestra forma de ser, Señor, sino que a la luz de tu palabra, oh Señor, podamos, Señor, ver nuestras vidas, Señor, y poder, Señor, cambiar, Señor,
eh, cosas que estén malas, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, escudriñas nuestros corazones, Señor. Que tú, oh Señor, mediante tu Santo Espíritu, Señor, nos muestres en qué estamos, Señor, fallando, Señor, en qué estamos siendo de piedra a tropiezo, Señor, en qué estamos, Señor, molestando, Señor, en qué estamos, Señor, eh, siendo nosotros los señores de los demás, Señor, y no siervos tuyos, Señor. Te pido, Señor, que en estos temas, Señor, tú puedas mostrarte, Señor, puedas tú, Señor, ser el Señor de nuestras vidas, puedas tú reflejar, Señor, tu amor, Señor, en nosotros, puedas tú, Señor, eh, eh, el centro de nuestras vidas, Señor, el centro de nuestra iglesia, Juan Bautista Caleratán, que tú puedas, Señor, eh, ser el Señor de nosotros, Señor, y no nosotros nuestros propios hermanos, porque no lo somos, Señor, porque somos siervos tuyos, Señor, y para ti vivimos, Señor, y que podamos, Señor, eh, vivir nuestras vidas, Señor, reflejando, Señor, tu señorío en nuestras vidas, Señor, reflejando tu evangelio en nuestras vidas, Señor, y aceptando a nuestro hermano nuevo, y también, Señor, eh, rindiendo cuentas, Señor, a ti, Señor, sobre las cosas que hacemos y también pedir perdón, Señor, si es que hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón si es que hemos pecado contra ti en esto, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por ponernos, Señor, en tu posición, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si es que eh, hemos dañado, Señor, a algún hermano con nuestra actitud, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, día a día, Señor. Que podamos, Señor, reflejar esto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tú eres nuestro Señor y no nosotros mismos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.